Tengan buenos días. Vamos a dar inicio a lo que es la tutoría ordinaria número 3. El video se les estará compartiendo para que ustedes puedan retroalimentarse luego y revisar los puntos que hemos tocado en esta tutoría. Para empezar, vamos a recordar lo que es las tareas pendientes. En este caso tenemos la tarea número 2 con fecha del 10 de octubre para que lo tomen en consideración. Ahí están los puntos que se necesitan justificar en la tarea, vamos bien a agregarlos para que puedan salir de la mejor manera. Las fechas importantes, la entrega de la tarea número 2, la prueba ordinaria que le estaríamos realizando el sábado 1 de octubre, la diferida sería el 9 de octubre y la de tutoría de repaso la estaríamos recibiendo hasta el lunes 10 de octubre, así que es tomar nota de ello para la próxima vez que nos vamos a reunir. Bien, la unidad número 3 trata sobre la gestión del alcance del proyecto. Tiene una duración del 12 de septiembre al 9 de octubre y el objetivo es determinar la gestión y los elementos a considerar que se relacionan entre sí en el ámbito del alcance del proyecto. Los contenidos es estructura de desglose de trabajo y elementos de control del alcance. Bien, entonces vamos a analizar cada uno de esos puntos. Tienen a disposición para esta unidad lo que es el capítulo número 5 sobre la gestión del alcance del proyecto. También tienen 3 videos a disposición para que los puedan revisar y cualquier duda lo podamos discutir o ustedes pueden hacer preguntas. Bien, los contenidos para la estructura de desglose de trabajo son los puntos o subtemas que trae el capítulo 5 del libro que estamos siguiendo, que nos dice que para los procesos de gestión del alcance del proyecto debemos de considerar lo que es planificar la gestión del alcance, recopilar requisitos, definir el alcance, crear el entorno de trabajo, o en inglés que es WBS, validar el alcance y controlar lo que es el alcance. Bien, para el primero, que era planificar la gestión del alcance, ese lo trabajamos lo que es en la tutoría de repaso, así que los invito a que puedan ver la grabación de dicha tutoría donde tocamos ese tema. Igual ahora lo vamos a tocar a profundidad. Para el primer punto, que es sobre planificar la gestión del alcance, en esta tutoría vimos que era necesario lo que es el acta de constitución del proyecto y el plan para la dirección del proyecto. Entonces, dichos documentos se utilizan como entrada para la recopilación de requisitos. Entonces, es indispensable que primero elaboren dichos documentos. También vamos a ver en este caso la recopilación de los requisitos. Tenemos en este sentido lo que son las entradas, las herramientas y las salidas. Como bien les decía, las entradas son todos aquellos documentos que venimos ya arrastrando de procesos o de fases anteriores, las cuales se deben de ir cumpliendo. Las herramientas y técnicas son cómo vamos a utilizar los documentos que tenemos a disposición o adquirir nuevos en base a ello. Y las salidas son lo que nosotros debemos entregar, que servirán como punto de partida para las siguientes fases. Entonces, como les decía, del punto número 1, que trataba sobre el planificar la gestión del alcance, entonces en ese punto se trabajaba lo que era el acta de constitución del proyecto y el plan para la dirección del proyecto. En ese punto mirábamos lo que era el plan para la gestión del alcance y el plan para la gestión de los requisitos. Y ahora vamos a ver lo que es el plan de involucrados de los interesados. Entonces, como punto de partida, en la recopilación de requisitos tenemos lo que es el acta de constitución del proyecto. Para ello les he dejado una plantilla, la cual se las voy a compartir. También tenemos lo que es el plan para la dirección del proyecto. Entonces también se los voy a compartir, es la que vamos a estar trabajando como para ir simulando lo que es el trabajo.
o cómo se gestiona un proyecto para ir viendo punto por punto cómo se van delimitando. Entonces, entrando ya en materia, vamos a ver lo que es el acta de constitución del proyecto. En dicha acta, lo voy a hacer un poco más grande. Vamos, vista. Vamos a ver si se ve mejor. No, creo que no. Bien, mejor lo vamos a seguir así. Es un poco más grande. Bien, entonces tendremos lo que es el acta de constitución del proyecto. Para ese punto lo que vamos a hacer es trabajar lo que es esta plantilla. Entonces vamos a ir analizando cada uno de los puntos. Empezamos colocando lo que es el nombre de nuestro proyecto. Para este caso lo hemos adecuado según sus requerimientos y donde vamos a ver cada uno de los puntos que se necesita. Lo primero es trabajar lo que es la información del proyecto. Para eso ustedes establecen lo que es el nombre de la empresa o la organización, que en este caso yo le he puesto gestión de desarrollo tecnológico, pero aquí tendría que ir el nombre de alguna empresa encargada. También tenemos el nombre del proyecto. En este caso ustedes lo modifican así según quiere que aparezca su proyecto. En este caso yo le he puesto lo que es construcción y equipamiento del centro de cómputo. Entonces, fecha de preparación, en este caso es la fecha en que se elabora dicha acta. Entonces, en este caso le puedo poner acá 17 de, de septiembre, ¿verdad? Entonces, también en esta parte de acá, la fecha es la fecha en que se entrega. Entonces, eso es tenerlo muy importante. El cliente en este caso sería el centro escolar y ahí ustedes le colocan el nombre. El patrocinador, por ejemplo, aquí pudiera ser alguna fundación o alguna entidad, alguna empresa que lo estuviera patrocinando. Por ejemplo, USAID o FUSADES, que se dedican a eso, el Ministerio de Educación, por ejemplo, el gobierno de El Salvador. En este caso le pondría yo Universidad de El Salvador. El gerente del proyecto, en este caso he puesto mi nombre, pero en el caso de ustedes tendría que ser alguno de sus integrantes del grupo o entonces, el patrocinador en este caso he puesto lo que es el decano, pero aquí ustedes pueden poner algún otro o agregar más, ¿verdad? A veces hay varios patrocinadores. Para la parte de propósito y justificación del proyecto, en este caso en rojo les he dejado lo que deberían de poner como la idea principal y luego en negrito como por ejemplo. Entonces, en el propósito y justificación del proyecto, en el propósito es ayudar a la formación estudiantil en el área tecnológica. Ahí ustedes pueden abundar más porque lo que se quiere es poner la finalidad por la cual se ejecuta el proyecto. Para la justificación se deben de poner lo que son motivos, razones, argumentos que justifiquen la ejecución del proyecto. En mi caso he puesto como justificación mejorar el nivel de aprendizaje, la creación de un nuevo enfoque académico en base a la tecnología, aumentar el prestigio del centro escolar a tener un centro de cómputo mejor equipado, por ejemplo, el ahorro de tiempo en la realización de actividades que fomenten la innovación tecnológica. Entonces, eso podrían ser las bases de una justificación. En la descripción del proyecto y entregables, la descripción del proyecto debe de responder las siguientes preguntas de qué, quién, cómo, cuándo y dónde.
Entonces, tomando en base a eso, yo puedo poner que el proyecto Construcción y Equipamiento del Centro de Cómputo, es el nombre que yo le he dado, consiste en la adquisición de equipos de cómputo, implementación del centro de cómputo y capacitación de docentes para el uso adecuado de los programas de PC. La implementación se hará en el centro escolar, ahí se coloca el nombre, por ejemplo, el que ustedes pongan. La implementación ayuda a la utilización de computadoras para facilitar programas para el desarrollo de, ahí ustedes pueden seguir abonando, ¿verdad? Ayudar a la formación e innovación de, entonces ahí se tendría que ir ampliando cada uno de esos puntos. El desarrollo del proyecto estará a cargo de, ahí ponen los nombres de cada uno de los integrantes. Entonces, el proyecto se realizará desde, entonces es muy importante poner la fecha en que ustedes estiman que cuándo va a iniciar y cuándo iría terminando. Entonces sería día, mes y año. Luego colocan donde la ejecución del proyecto se hará en, aquí tendrían que poner la dirección del centro escolar, ¿verdad? Como para ser más específico. En el caso de entregables, se deben de establecer las bases de inicio, continuidad y fin de cada fase. Por ejemplo, la institución exige la presentación de los siguientes informes: diseño de la implementación del centro de cómputo, informes sobre el avance de la implementación de cada una de las fases de lo que ustedes quieran poner, informes de seguimiento para qué va a ser cada uno de los seguimientos y cada cuánto va a ser cada uno de esos seguimientos, ¿verdad? Una vez a la semana, una vez al mes, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, también informe final de todo el proyecto junto con manuales de uso, capacitaciones, requerimientos, cuestiones como esa, ¿verdad? Entonces, ahí se debe como que abundar qué es lo que se va a entregar y cada cuándo se va a ir haciendo las revisiones. También en el acta de constitución se tienen que poner lo que son los requerimientos de alto nivel, que son más que todo son requerimientos del producto y requerimientos del proyecto. En la parte de requerimientos del producto se debe de hacer una descripción del producto de servicio o capacidad a generar. Entonces, por ejemplo, aquí sería de poner la adquisición de equipos de cómputo. En esta fase será la cotización de compra de computadoras, proyector mobiliario y etcétera, donde ustedes lo van abonando más. La implementación a realizar este proyecto, queremos construir y equipar un centro de cómputo que servirá para, y ahí se profundiza más para lo que quiere ser el proyecto, ¿verdad? Eso es en cuanto a los requerimientos del producto. En cuanto a los requerimientos del proyecto, en este caso se debe de poner una descripción de los requerimientos funcionales, no funcionales, de calidad del proyecto, es decir, lo que se debe de cumplir tanto del patrocinador del centro y del centro escolar que ustedes necesiten para que el proyecto se pueda llevar a cabo. Por ejemplo, el patrocinador se requiere que cumpla con los acuerdos presentados en la propuesta. ¿Cuáles podrían ser esos acuerdos? Pues que haga los desembolsos en tiempo, que cubra toda la deuda del presupuesto, cuestiones como esa, ¿verdad? Del centro escolar, implementación del centro de cómputo con 35 computadores, y ahí se abona más, ¿verdad? Recibir la documentación de la implementación, recibir los manuales de, ahí ponen los manuales, aprobar la fase de, ustedes colocan cada una de las fases que consideran. Entonces, esos son como lo que ustedes necesitan, tanto del patrocinador como del cliente, que les brinden o que tomen nota para su ejecución. En la parte de los objetivos se deben de poner lo que son metas hacia las cuales se debe dirigir el trabajo del proyecto, junto con las restricciones. Por ejemplo, en el alcance, eh, en este caso, los objetivos se consideran que son como las restricciones del proyecto. Entonces, podríamos poner un alcance que es cumplir la elaboración de los siguientes entregables: instalación y equipamiento del centro de cómputo, capacitación en el uso adecuado de las computadoras, y ahí pueden seguir abonando, ¿verdad? Entonces, el indicador de éxito es que la aprobación de todos los entregables por parte del director, y ahí pueden colocar el nombre del director, ¿verdad? O la aprobación de todos los entregables por parte del patrocinador podría ser también, ¿verdad? El cronograma es más que todo el tiempo, que es concluir el proyecto en el plazo solicitado por la institución. Por ejemplo, el indicador, si la institución les pidió hacerlo en 4 meses e incluso les dio la fecha de inicio y fin, entonces ese sería como el indicador de éxito. Entonces, el costo es cumplir con el presupuesto estimado del proyecto, y un indicador de éxito sería no exceder el presupuesto del proyecto
o muchas veces le dan como ese desfase de que se pueden exceder un 10%, ¿verdad? Entonces el indicador de éxito sería no exceder el presupuesto del proyecto no más de un 10%, o simplemente lo deja en no exceder el presupuesto del proyecto. Ahí es como lo quieran manejar. También se deben de poner los que son los riesgos iniciales de alto nivel, por ejemplo, la designación de un ambiente en condiciones adecuadas, que la empresa de proveedores dejen de funcionar, esos son riesgos que se pueden llevar a cabo, ¿verdad? Entonces ahí pues ustedes pueden colocar más riesgo. Se debe de colocar un cronograma de hitos principales, lo cual más que todo es como cada uno de los puntos o cada una de las fases que se van a hacer, y aquí debería de ir la fecha. Por ejemplo, inicio del proyecto, por ejemplo, si les dijeron que lo iniciaran el 1 de octubre del 2022, entonces ahí tendría que ir la fecha, ¿verdad? O la fecha límite donde se debe iniciar. Por ejemplo, adquisición de las computadoras, ahí se coloca una fecha. Implementación del centro de cómputos, se coloca la fecha. Cuándo se hará la capacitación, se coloca una fecha. Y cuándo se espera que finalice el proyecto, ¿verdad? Por ejemplo, 31 del 12 del 2022. Entonces, es como para ponerles un ejemplo. Entonces, presupuesto inicial asignado sería como un monto que le hayan aprobado para hacer lo que es el proyecto. Lista de interesados, que se considera que son los stakeholders. Entonces, son todos aquellos interesados o beneficiarios. En este caso sería el director, el maestro de informática. Ahí coloca un nombre, el departamento, en la rama ejecutiva. Entonces, si no hay ningún departamento ni rama ejecutiva, entonces no se coloca nada, ¿verdad? En este caso, el departamento se podría hacer, o división podría ser área de informática, por ejemplo, y en este caso sería administración, por decirles algo, ¿verdad? Los requisitos de aprobación del proyecto, es decir, aquí deben ser todo lo que designe o solicite, ya sea el patrocinador, el director o los beneficiarios, ¿verdad? ¿Qué se necesita que tenga su propuesta para ser aprobada? Y los criterios de cierre o cancelación son todos aquellos criterios que pueden originar a que se les cancele el proyecto, no importando si va iniciando, a mitad o casi concluyendo, pero si se incumple algo de lo que se ponga acá, entonces se cancela el proyecto. Incluso lo pueden poner sus criterios, ¿verdad? Por ejemplo, que si el patrocinador no desembolsa lo establecido en cada una de las fechas, entonces se dará por cerrado el proyecto, por decirles un ejemplo. Entonces, el gerente del proyecto, en caso de puesto mi nombre, ¿verdad? Y el nivel de autoridad, ahí pueden ir colocando cada uno de los demás. Por ejemplo, a cada uno de los miembros del grupo deberían de colocarle lo que es un cargo, a quién debe de responder, a quién debe de supervisar y qué es el nivel de autoridad que tenga, ¿va? Entonces, los niveles de autoridad, estos son algunos ejemplos. Ahí ustedes pueden poner la descripción. Por ejemplo, personal y recursos preasignados puede ser el personal para la construcción o la implementación, los materiales, la maquinaria, entre otras cuestiones que se les pueda ocurrir. Y las aprobaciones, por ejemplo, muchas veces esta parte de acá se requiere de varias aprobaciones, ya sea el patrocinador, el director y otros encargados. Entonces se coloca el nombre, la fecha y la firma como para darle validez al documento. Entonces esto es muy importante. Entonces, esto es lo que, de esta manera, o esto es lo que conlleva lo que es el acta de constitución del proyecto, que se trabajaría en la parte 5.1. Luego se tiene lo que es el plan para la dirección de proyecto, que en este plan se les voy a mostrar. Vamos a cerrar esto. Bien, este plan, el plan para la dirección de proyectos, conlleva bastantes puntos. Aquí vemos cada uno de los puntos que lleva dicho plan. Tenemos el plan para la gestión de proyectos subsidiarios, que es el plan de gestión de alcance, el plan de gestión de requerimientos, el plan de gestión de cronogramas, el plan de gestión de costos, el plan de gestión de calidad, el plan de gestión de recursos, el plan de gestión de comunicaciones, el plan de gestión de riesgos de un proyecto.
También está lo que es el plan de gestión de adquisiciones, está lo que es el plan de gestión de los interesados, las líneas base del proyecto, que conlleva lo que es la línea base del alcance, la línea base del cronograma, línea base de costos, línea base para la medición del desempeño. También lleva lo que son los componentes adicionales del plan para la gestión de proyectos, como lo es el plan de gestión de cambios, ya vamos a ver qué es cada una de esas partes, el plan de gestión de configuración, la descripción del ciclo de vida del proyecto, también lleva un enfoque de desarrollo del plan de proyectos y evaluaciones de la gerencia. Entonces, es muy importante que en este caso, en la parte de recopilación de requisitos, simplemente los piden los que es el plan para la gestión del alcance, el plan para la gestión de los requisitos y el plan de involucrados de los interesados. Es decir, que aunque el plan de gestión para la dirección de proyectos aborda cada uno de estos puntos, que es bastante extenso, en esta parte solo nos piden esos tres, que sería el plan de gestión de alcance, el plan de gestión de requerimientos y el plan de gestión de los interesados. Entonces es muy importante eso de fijarse en qué son los documentos que se van solicitando para no trabajar de más en cada una de las fases. Es muy importante también recordarles que como estamos, en este caso simplemente estamos viendo cómo se dirige o se elabora lo que es un proyecto, cada una de las fases que va teniendo, pero en cada uno de estos apartados, si recuerdan o van revisando lo que es la tarea número 2 que deben de entregar, mucha de esta información que se va colocando para llenar estos planes son las que se les está solicitando en la tarea número 2. Entonces, en la tarea número 2 se les ha hecho como una plantilla, por decir algo, la cual se va llenando junto con la forma de cómo gestionar un proyecto, ¿verdad? Entonces, ahí pueden ir como de la mano. La que yo les estoy mostrando es más que todo cómo dirigir un proyecto para que ya lo tengan. Y la que tienen como tareas es simplemente un poco más adecuado porque por el tiempo que se tiene para realizarlo, ¿verdad? Que no aborda como que tantos puntos tan detallados como lo que es en este caso, cuando sea un caso real, ¿verdad? Entonces, el plan para elección de proyectos, igual se coloca el nombre, la fecha en que se presenta dicho plan y tiene cada uno de los puntos. Entonces vamos a ir revisando lo que nos interesa según estos apartados. Por ejemplo, tenemos la información del proyecto. Si se fijan, esto es lo mismo que en la parte es lo mismo que en la parte del acta de constitución del proyecto. Entonces, mucha de la información es simplemente reescribir, la verdad, la información del proyecto, la empresa, el nombre del proyecto, fecha de preparación, cliente, patrocinador, gerente, por decir algo, los patrocinadores, ¿verdad? Las aprobaciones, en este caso va un poco más detallado. Una introducción, en este caso, en esta plantilla, muchos apartados, como todavía no los trabajamos, vamos a estar tienen algunos enlaces donde se redirige que ustedes pueden como tomar nota para cómo elaborarlo. Por ejemplo, para elaborar una introducción, les deja este enlace para que ustedes puedan consultar. Entonces, a ustedes darle lo que es el clic, se les va a direccionar, digamos, por ejemplo, a esta página, donde les da lo que es una explicación de cómo se elabora una introducción o qué debe de llevar una introducción, ¿verdad? Entonces, así va viendo cada una de estas partes, incluso les viene dando lo que son otras plantillas para que ustedes las puedan ir utilizando. Ya vamos a ver qué es la matriz de trazabilidad de requerimientos. Pero bien, entonces continuando, recuerden que lo primero que teníamos que hacer según esta fase es el plan para la gestión del alcance. Entonces, el plan de gestión de alcance, acá en rojo les he puesto lo que quiere y el plan para la gestión del alcance del proyecto contiene información sobre cómo se definirá y se desarrollará el alcance del proyecto. Entonces, ¿qué información es esa? Son todos aquellos componentes de un plan para la gestión del alcance que incluyen perdón,
Incluye lo que es el proceso para la elaboración de un enunciado del alcance del proyecto. También incluye el proceso que permite la creación de los entornos de trabajo o estructura de desglose de trabajo a partir del enunciado detallado del alcance del proyecto. También tiene lo que es el proceso que establece cómo se aprobará y conservará la línea base del alcance y el proceso que especifica cómo se obtendrá la aceptación formal de los entregables del proyecto que se hayan completado. Entonces, en lo primer punto, que es el enunciado del alcance, por ejemplo, como enunciado del alcance podría ser la creación del centro de cómputo, no solo beneficiará al centro escolar, sino también a sus empleados y el desarrollo de actividades en menor tiempo y con mayor seguridad en el resguardo de información y procesos. Los alcances son realizar organigrama de la empresa, estructurar la ubicación de diseño del centro de cómputo, determinar los equipos y las características necesarias para la implementación del centro de cómputo, contar con el material tecnológico necesario para el excelente desarrollo de las actividades que demanda la empresa, conectarse a la red, alcanzar los objetivos propuestos y presentar los resultados obtenidos de la implementación del centro cómputo. Esto sería como el enunciado del alcance, que es el primer punto que les pide. En el segundo punto que les pide es la estructura de desglose de trabajo. Esa estructura viene siendo como esta tabla, donde va a ir el nombre, el rol que cumple y la responsabilidad, ¿verdad? Entonces, si se fijan, y aquí está tanto el patrocinador, el gerente del proyecto, el jefe del equipo, el coordinador, uno de los miembros del equipo con cada una de sus actividades o responsabilidades. Entonces, esto se llenaría conforme a igual, patrocinador, gerente, incluso pueden añadir al director del centro escolar con algunas de las funciones y cada uno de los miembros de su equipo de trabajo como tal debería de ir dentro de esta estructura de desglose de trabajo con sus responsabilidades y el rol que tendrá. Igual, si quieren seguir abonando cómo se llena cada una de las otras partes, por ejemplo, la línea base del alcance y todo lo demás, les he dejado lo que es estos dos links. Por ejemplo, los vamos a revisar. Este es este mismo, donde tiene toda la información, pero la tiene un poco detallado, solo con los puntos como principales de lo que lleva. Entonces ahí ustedes lo pueden revisar. Lo que sí les recomiendo es el otro link, sería este de acá. Eh, permítame. Este link de acá sí ya es un poco más completo. Lo único es que está en inglés, pero si ustedes lo hacen en su navegador, simplemente le dan traducir a español y ya lo podrían leer tranquilamente, ¿verdad? Entonces aquí ya le tienen la plantilla del plan de gestión de alcance. Si se fijan, ya es un poco más completo. Incluso cada una de las fases de cada una de estas fases, ustedes las pueden buscar lo que es acá, solo que simplemente el nombre de la fase la traducen al inglés, ahí utilizan el traductor de Google y la colocan acá y ahí les va a dar lo que es un ejemplo, ¿verdad? Entonces ahí les va a dar como que varios apartados y ustedes pueden revisar de los apartados que se les despliegue, ustedes lo revisan y ya podrán abonar más. Lo interesante de este link, que me pareció muy importante dejárselos, es porque en este caso, en letrita azul, les aparece lo que es, lo que conlleva este plan, es como la descripción de lo que ustedes deben de colocar, por ejemplo, recopilación de requisitos, definir el alcance, la creación de la estructura de desglose de trabajo, del entorno de trabajo, verificar los alcances, alcance de control, todo esto debe llevar este plan. Entonces, pero, por ejemplo, en la introducción, les da como un ejemplo de lo que deberían de colocar, ¿verdad? En este caso les pone, el plan de gestión del alcance proporciona el marco de alcance para este proyecto. Este plan documenta el enfoque de gestión del alcance, roles y responsabilidades respecto al alcance del proyecto, definición del alcance, verificación y control, y ahí les da a los demás. Este proyecto es para diseñar, programar y aprobar un nuevo producto de software. En este caso,
ustedes en vez de eso podrían colocar este proyecto es para construir un centro de cómputo o implementar o actualizar la infraestructura tecnológica de un centro de cómputo. Ahí dependerá de ustedes cómo lo aborden, que se utilizará para realizar un seguimiento o que se utilizará para brindar un soporte al centro escolar tal, para mejorar los procesos de aprendizaje y enseñanza, incluyendo al docente y, y alumno. Esto incluye el diseño de un centro de cómputo con sus características y ponen las características, la adecuación del lugar y cada una de las van, ¿verdad? Entonces, si se fijan, les da como un ejemplo y lo único que bastaría es que ustedes fuesen adecuándolo según el proyecto que se quiera, ¿verdad? En este caso, el enfoque que le dan ellos es la implementación de un software o la aprobación y creación, diseño de un nuevo software, pero ustedes lo pueden ir ahí adecuando a lo que es el centro cómputo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el enfoque de gestión del alcance, les da cada uno de los requisitos que debe de llevar y como ejemplo cómo se redacta, ¿verdad? Entonces, igual es para que ustedes lo vayan tomando en cuenta y se vayan familiarizando con cada uno de esos apartados. Por ejemplo, funciones y responsabilidades. Entonces, aquí está la explicación de cada una de esas funciones, cómo se debería haciendo la tablita, ¿verdad? Con cada uno de los puntos. Si se fijan, hay más de un miembro del equipo, entonces en caso de ustedes, uno tendría que ser como el gerente y en los otros tres, por decirles algo, tendrían que ser como miembros del equipo según sus responsabilidades o roles, ¿verdad? Entonces, la definición del alcance, ¿qué es lo que debe llevar dicha definición del alcance? E incluso les da un ejemplo, ¿verdad? Entonces, ahí ustedes lo podrían revisar y ir adecuando el enunciado del alcance del proyecto. Entonces, igual lo que conlleva y cómo se redacta, la estructura del glose de trabajo que les mencionaba. Dicha estructura tienen los elementos clave para una gestión eficaz del alcance y deben incluir lo que es el plan de gestión y aquí se tiene una pequeña plantilla. En este caso se hace este diagrama con, por ejemplo, cada una de las fases y cómo se va abordando cada una de dichas fases, ¿verdad? Entonces, esto les puede servir para hacer luego su cronograma de actividades y puedan ir calculando el tiempo. Y esto es de manera gráfica con un diagrama, pero también se puede hacer a manera de tabla. Entonces ahí ustedes deben de hacer las dos partes para tomarlo en cuenta, la verificación del alcance, el control del alcance, cómo se elabora. Entonces, de esta manera es como se elabora lo que es el plan de gestión del alcance. Una vez teniéndolo, se pasa a elaborar lo que es el plan, se pasa a lo que es a elaborar el plan de gestión de los requisitos. Para poder hacer esta elaboración del plan de gestión de los requisitos, entonces venimos acá. En este caso son requisitos, es lo mismo que requerimientos. Bueno, entonces, el plan de gestión de los requisitos tiene información sobre cómo se recolectarán, analizarán y documentarán los requisitos del proyecto. Los componentes que toma en cuenta son cada uno de estos, que son cómo serán planificadas, monitoreadas y reportadas las actividades. También las actividades de gestión de configuración, tales como cómo se iniciarán los cambios, cómo se analizará el impacto, cómo será el monitoreo, el proceso para priorizar los requisitos, las métricas que se utilizarán en el fundamento del uso. Entonces tiene cada una de esas. Y como les decía, les dejo lo que es el link. Por ejemplo, vamos a ver acá. Entonces, igual, si se fijan en este mismo, por ejemplo, acá está en inglés, es decir, si ustedes traducen esta parte de acá, plan de gestión de requerimientos, lo traducen acá, si gustan lo vamos a hacer para que, para que ustedes lo vean. Vamos a colocar aquí el traductor. Entonces sería el plan de gestión de requerimientos.
lo colocamos acá. Entonces, si se fijan, se los traducen. Si yo vengo, lo busco, lo copio y lo pego acá para buscar esa parte. Le doy buscar. Entonces aquí ya me da la traducción, el plan de gestión de requisitos, el plan de gestión del alcance. Entonces, por ejemplo, es este el que estoy buscando, el plan de gestión de requisitos. Y ya me da dicho plan, ¿verdad? Que viene siendo este mismo, simplemente le doy traducir. Entonces, y ya es, si se fijan, es el mismo plan, ¿verdad? Entonces, de esa forma podrían ir buscando acá cada una de las partes, porque como les digo, es bastante didáctico, ya que les va diciendo lo que conlleva dicho plan y el ejemplo de cómo se debería de redactar. Entonces, igual tienen lo que es una introducción, un enfoque de gestión de requisitos, una gestión de la configuración, por ejemplo, el proceso de priorización de requerimientos, cada uno de esos, las métricas del producto, cómo se ponen las métricas, los requerimientos de trazabilidad de una matriz. Entonces ahí se van poniendo, ya vamos a ver otra plantilla que se tiene para dicha matriz de trazabilidad, pero esta es bastante buena para que la puedan seguir. Entonces cada una de estas partes es la que conlleva dicho plan y ustedes lo pueden ir siguiendo, ¿verdad? Entonces, ahí se los dejo. Lo otro que tienen que tienen que elaborar es el plan de involucramiento de los interesados. En este caso, aquí les aparece que se va a ver en la sección 13.2.3.1, pero para que ya lo vayan tomando en cuenta, sería este de acá, el plan para la gestión de los interesados. El plan del involucramiento de los interesados se utiliza para comprender los requisitos de comunicación y el nivel de compromiso de los interesados a fin de evaluar y adaptarse al nivel de participación de los interesados en las actividades relacionadas con los requerimientos. Para poderlo elaborar se tiene lo que es esta plantilla. Vamos a ver de qué es lo que trata, que es para poder completar lo que es el plan de gestión de los interesados. Entonces, ahí tiene el plan de gestión de los interesados, ustedes la pueden descargar y la pueden revisar tranquilamente viendo lo que significa. También tenemos el otro enlace, el que les menciono, perdón, ahí lo cerré. Bien, sería este enlace de acá. Si le aparece en inglés, simplemente lo traducen y ya lo tendrían para su mejor lectura. Igual, como les digo, les va dando cada uno de los puntos, lo que debe de llevar, junto con su explicación. Entonces, las partes de los interesados, el análisis de las partes, cómo se hace cada una de dichas partes, ¿verdad? Entonces, es bastante completo dicho esta página para que ustedes la pueden seguir y adecuar a lo que se les esté solicitando, ¿verdad? Ya sea este proyecto o cualquier otro que se les ponga, ¿verdad? Entonces, teniendo esto, ustedes ya completan estas primeras partes de esta fase. Lo siguiente se quiere que hagan es documentos del proyecto, lo que conlleva son requisitos de supuestos, registros de lecciones aprendidas, registros de interesados, documentos de negocio del proyecto, que son los casos de negocio, acuerdos, factores ambientales de la empresa y activos de los procesos de la organización. Vamos a ver de qué trata cada uno de ellos. Por tiempo lo vamos a ir viendo un poco más rápido, no tan detallado, porque igual les quiero presentar un documento al final, o un link, mejor dicho, que les puede servir lo que es para la elaboración de la tarea número 2. Entonces tienen lo que es los documentos del proyecto que les decía, que son los requisitos de supuesto, que en este caso se identifican lo que es el proyecto, el entorno, los interesados y otros factores que pueden influir en los requisitos. Para que lo puedan ver más, está en la sección 4.1.3.2. Para el registro de lecciones aprendidas,
Se utiliza para proporcionar información sobre las técnicas efectivas de recolección de requisitos, sobre todo para los proyectos que estén utilizando una metodología de desarrollo del productos interactivas o adaptativas, ¿verdad? Aquí está cada uno de los puntos que debe de llevar. El registro de interesados se utiliza para identificar los interesados capaces de proporcionar información acerca de los requisitos, también capturar los requisitos y expectativas que tienen los interesados con relación al proyecto. Entonces, se tiene donde se aborda más ese tema. En el caso de documentos del negocio del proyecto, pueden influir en el proceso de recopilar requisitos y es el caso de negocio que puede describir los criterios necesarios, deseados y opcionales para satisfacer las necesidades del negocio, ¿verdad? Entonces, ahí les estoy dejando las secciones donde pueden eh, ver más detallado cada uno de esos puntos. eh, Siempre del libro que estamos siguiendo, ¿verdad? Ahí se ve en el libro completo. En la parte de acuerdos puede contener requisitos del proyecto y del producto. En los factores ambientales de la empresa pueden influir en el proceso de recopilación de requisitos. Incluyen, entre otros factores, la cultura de la organización, la infraestructura, la gestión de personal y las condiciones del mercado. Para la parte de activos de los procesos de la organización, pueden influir en el proceso de recopilar requisitos, incluyen entre otros las políticas y procedimientos y la información histórica y repositorio de lecciones aprendidas con información procedente de proyectos anteriores. Esto es en base a las entradas que se tiene para dicha fase de recopilación de requisitos. Ahora, para las herramientas que vamos a utilizar para poder operar con toda la información que ya tenemos, sería el juicio de expertos, recopilación de datos, análisis de datos, toma de decisión, representación de datos, habilidades interpersonales, diagramas de contexto y prototipos, ¿verdad? Vamos a ver cada uno de ellos. El juicio de experto, más que todo, se deberá considerar la pericia o la experiencia que tengan los individuos o el grupo que se haya formado para poder utilizarla, ya sea en el análisis del negocio, en la recolección de requisitos, análisis de requisitos, documentos de requisitos, las partes de los requisitos del proyecto, ya sean similares o anteriores, técnicas de diagramación, la facilitación y la gestión de conflictos. Cada uno de estos puntos, uno hace uso de la experiencia que tengan sus miembros que ha conformado. Para la recopilación de datos se tiene lo que es una lluvia de ideas, entrevistas, cuestionarios, encuestas, estudios comparativos, grupos focales que más que todo son expertos en la materia para conocer sus expectativas y cómo abordaron ciertos temas o ciertos conflictos. Entonces, de esa manera se hace la recopilación de datos. En el análisis de datos consiste en la revisión y evaluación de cualquier información documentada pertinente. En este proceso, el análisis de documentos se utiliza para obtener requisitos mediante el examen de la documentación existente y la identificación de la información relevante para los requisitos. En este caso, se hace a través de acuerdos, de planes de negocio, procesos de negocio, documentación de la interfaz, repositorio de reglas de negocio, flujo de procesos en curso, literatura de mercado, registro de problemas y casos de uso, entre otros. Para la toma de decisión se puede hacer de tres maneras, ya sea votación, autocrática o análisis de decisión con múltiples criterios. La primera, si se hace por votación, pues se les puede surgir lo que son tres apartados, lo que es unanimidad, es decir, todos votan por la misma, por la misma oferta, ¿verdad? O el mismo punto. Por mayoría es que hay varias ofertas, entonces, y gana la que tenga más del 50%, ¿verdad? O se considera más del el 50 más 1, por decir algo, a veces así le dicen. Y la pluralidad es aquella que hay varias ofertas y votan por el montón y ni una logra más del 50%, ¿verdad? La autocrática es en el que una persona toma la responsabilidad y ella decide todo. Y el análisis de decisión con múltiples criterios es simplemente que se tienen varias opciones y se van abordando cada una de ellas.
Entonces, de esa manera es que se hace la recopilación. En la representación de datos se hace a través de diagrama de afinidad o mapeo mental. El diagrama de afinidad permite clasificar en grupos un gran número de ideas para su revisión y análisis. Y en el mapeo mental consolida las ideas que surgen durante sesiones individuales o en la lluvia de ideas o en un esquema único a fin de reflejar los puntos en común. También se tienen lo que son habilidades interpersonales, que pueden ser técnicas de grupo nominal, observación y conversación o facilitación, ¿verdad? En la parte de técnicas de grupo nominal se tiene lo que es la mejora, el aporte de ideas mediante un proceso de votación que se usa para jerarquizar las ideas más útiles. En el caso de observación y conversación, perdón, proporcionan una manera directa de ver las personas en su ambiente y el modo en que realizan su trabajo o tareas y ejecutan los procesos. En la parte de facilitación se utilizan con sesiones enfocadas que reúnen a los interesados clave a fin de definir los requisitos del producto. En la parte de diagrama de contexto se tienen que representan visualmente el alcance del producto al mostrar un sistema de negocio o del proceso, equipamiento de sistema de información y sus interacciones con las personas y con otros sistemas o actores. Se tiene el diagrama sobre la gestión. En el caso del diagrama de contexto, puede ser de esta manera, que tiene lo que son los usuarios internos, el flujo de datos internos, los usuarios externos y el flujo de datos externos, ¿verdad? Se tienen también los que son los prototipos, que es un método para obtener una realimentación o retroalimentación rápida en relación con los requisitos, mientras proporciona un modelo del producto esperado antes de construirlo en realidad. También en los requisitos de salida se tienen lo que son los documentos de requisitos que describe cómo los requisitos individuales cumplen con las necesidades del negocio, del proyecto. Los requisitos pueden comenzar a un alto nivel e ir convirtiéndose gradualmente en requisitos más detallados conforme se va conociendo más la información acerca de ellos. También se tiene los requisitos del negocio, requisitos de los interesados, requisitos de la solución. Se tiene también lo que es la matriz de trazabilidad de requisitos, que ya la habíamos visto anteriormente, que conlleva lo que es una cuadrícula que vincula los requisitos del producto desde su origen hasta los entregables que los satisfacen. En este caso, la implementación de una matriz de trazabilidad de requisitos ayuda a asegurar cada requisito agrega valor al negocio al vincular con los objetivos y proporciona un medio para realizar el seguimiento de los requisitos a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Entonces se llena de esta manera. También habíamos visto un ejemplo en la parte de las plantillas o los enlaces que les he dejado ahí como referencia. Luego pasamos a la siguiente fase, que es definir el alcance. En esta parte, como entrada, siempre se está utilizando el acta de constitución, el plan para la gestión del proyecto, únicamente se utiliza el plan para la gestión del alcance, los documentos del proyecto, factores ambientales y activos del proceso. Se analiza a través de los juicios de expertos, el análisis de datos, toma de decisión, habilidades interpersonales y análisis del producto. Y como salida se tiene lo que es el enunciado del alcance del proyecto y actualizaciones a los documentos del proyecto. Entonces, registro de supuestos, documentación de requisitos, matriz de trazabilidad y registro de interesados. Entonces, ahí se va poniendo cada uno de los factores que se van detallando, ya sea como entrada, como herramientas y técnicas y como salida. Luego se tiene la fase de la creación de la estructura de desglose de trabajo. Entonces, como entrada se tiene el plan para la dirección del proyecto, el plan para la gestión del alcance, el documento del proyecto, que específicamente el enunciado del alcance del proyecto, que si se fijan es el que se tomó como salida del apartado anterior, el enunciado del alcance del proyecto. Ahora se tiene como entrada documentación de los requisitos, los factores ambientales, los activos de los procesos. Se maneja esta información a través de juicio de expertos y descomposición.
Y como salida se tiene la línea base del alcance, las actualizaciones a los documentos del proyecto, por ejemplo, registro de supuestos, documentación de requisitos. La línea base del alcance las tenemos acá, línea base del alcance que conlleva cada una de estas. En este caso solo sería este de acá. Igual se les deja lo que es el enlace para que ustedes puedan ver cada uno de los puntos que lleva y así lo puedan tratar, ¿verdad? Entonces ahí les queda. Ahí va detallado cada una de las entradas, herramientas y salidas. Luego se tiene la fase de validar el alcance, que igual se tienen entradas, el plan para la dirección del proyecto. En este caso se incluye el plan para la gestión del alcance, el plan para la gestión de los requisitos, la línea base del alcance, que era la salida que se tenía del proceso anterior. Entonces ahora ya se tiene como entrada, como ya se elaboró. Los documentos del proyecto, que son el registro de lecciones aprendidas, informe de calidad, documentación de requisitos, matriz de trazabilidad, entregables verificados, datos de desempeño del trabajo, y se maneja a través de inspección o la toma de decisión a través de votación del grupo de trabajo, y como salida se tienen entregables aceptados, información de desempeño del trabajo, solicitudes de cambio, actualización a los documentos del proyecto, registro de lecciones aprendidas, documentación de requisitos, matriz de trazabilidad de requisitos. Si se fija, en este caso se incluyen solicitudes de cambio porque en base a cómo se manejen esto, lo que ya se haya puesto se puede modificar para mejorarlo. Y como aquí va detallado cada uno de los puntos, y como último se tiene que controlar lo que es el alcance, que en este caso ya, si se fijan, ya se incluye todo lo que es el plan para la gestión del proyecto, el plan del alcance, el plan para la gestión de los requisitos, el plan para la gestión de cambios, el plan de gestión de la configuración, la línea base del alcance, línea base para la medición del desempeño, los documentos. Se tratan todos estos documentos a través del análisis de datos para el análisis de variación y análisis de tendencias. Y como salida se tiene lo que es la información del desempeño del trabajo, las solicitudes de cambios, es decir, todo aquello que vamos a cambiar de lo que ya hemos trabajado, actualización del plan. Si se fijan, se viene a actualizar el plan con cada una de las líneas. Aquí ya se incluyen cada una de las líneas y cada uno de los planes. Entonces, igual ustedes ahí tienen el enlace para que puedan ver de qué manera se va llenando y ir cumpliendo con lo que es esta fase, ¿verdad? Entonces, de esta manera es como se aborda lo que son el plan para la gestión de los para la gestión del alcance de un proyecto, para la dirección del mismo. Ahora, como último punto, les quería mostrar lo que es este documento que creo que les va a servir de mucho para su tarea. Por ejemplo, este es un documento donde se elabora lo que es la implementación de un centro de cómputo, redes y puntos de venta. Es más que todo la administración de un centro de cómputo. Entonces, y si se fijan, tiene casi que los mismos puntos que ustedes deben de abordar en su los mismos puntos que ustedes deben de abordar en su tarea. Entonces tiene lo que es una introducción, objetivos del estudio, generales específicos, descripción del proyecto, nombre del proyecto, identificación de necesidades, antecedentes, delimitación espacial, población, objetivos del proyecto, alcance y limitaciones del proyecto, resultados y beneficios esperados, estudios de mercado, estudio técnico, mapa de red, suministro eléctrico, tratamiento acústico, todas las cuestiones, hardware, software, cálculo de mano de obra, un cálculo de los presupuestos, la organigrama de la empresa, esto como requerimientos ambientales o activos de la organización, costo de administración. Entonces, me pareció bastante bueno para que ustedes los puedan ir revisando. Simplemente toman en cuenta que no es para hacer simplemente copia y pega, porque ya que yo se los estoy brindando, sé cada una de las partes que tiene, entonces
por favor no traten de poner lo mismo, ya que se considera plagio, ¿verdad? Entonces ahí denle su enfoque o su punto de vista. Entonces, va abordando cada una de las partes. Entonces, sé que eso les puede servir de mucho para la elaboración de su tarea. Incluso tiene análisis de precios, por ejemplo, un presupuesto. Entonces, si se fija ya si ejecutiva, aire acondicionado, switch, impresora, una caja de enero, cuestiones como esa. Entonces ahí tiene como una cotización para que usted vaya viendo más o menos en cuánto va el costo de la forma que ustedes van a implementar. Recuerden los requisitos que ustedes piden. En este caso aquí hay pocas computadoras, en el caso de ustedes tendrían que haber más, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cómo pueden hacer una distribución, ¿verdad? Que les pide un cronograma, eh, eh, la cuestión de la red, cómo va a estar enlazada, ¿verdad? Aquí se hace el subneteo, creo que en materia anterior vieron la parte de esto de redes. Quiero ver qué más. Aquí hay otra forma de cómo colocarlos, los puntos de red. Creo que también se los pide en el de ustedes. Algunas especificaciones. Los requerimientos de los equipos, lo que debe de llevar cada uno de ellos. Las especificaciones de cada uno de ellos. Entonces creo que es importante para que ustedes lo puedan tomar en cuenta y lo puedan dar un vistazo y vean de cómo, por ejemplo, de cómo se debe de redactar cada una de las partes, ¿verdad? Entonces aquí ya tiene una cotización más general y ahí ya son los imágenes. Entonces ahí ustedes lo consideran y lo toman en cuenta. Se los voy a dejar en la presentación, en la última lámina, este link. Así también se los voy a incluir lo que es en el correo. Bien, entonces si no hay, recordarles el examen, la fecha del examen, de la por ordinaria. Entonces, y de mi parte esto sería todo. Esperando que haya sido de provecho para cada uno de ustedes la tutoría y la puedan revisar en algún tiempo que tenga. Bien, entonces esto sería todo y que pasen un feliz fin de semana y éxitos en la prueba.